Están a punto de emprender un viaje que es, geográficamente, el más largo y frío que la humanidad ha imaginado. Nos dirigiremos a la frontera misma de nuestro sistema solar, a un mundo que estuvo rodeado de misterios durante 8 décadas, un pequeño planeta envuelto en debates científicos y fascinación popular. Antes de que las luces se apaguen y las estrellas les acunen, permítanme plantear un dato que cambiará su perspectiva sobre este mundo. Imaginen conducir un automóvil a velocidad de autopista, sin parar, a lo largo de todo el ecuador de Plutón. ¿Cuánto tiempo creen que les llevaría rodear el 9º planeta, o el más famoso planeta enano? La respuesta es menos de 5 días terrestres. Plutón es tan pequeño que su diámetro es inferior al ancho de los Estados Unidos de América. Es un mundo diminuto, pero lo que contiene en su interior es tan grande, tan activo y tan sorprendente que desafió por completo todo lo que creíamos saber sobre los cuerpos helados en los confines del cosmos. Bienvenidos a Duerme con Ciencia, el espacio donde la curiosidad se encuentra con el rigor científico para llevarte a través de los misterios más fascinantes del cosmos. Hoy nos adentraremos en el corazón de hielo de Plutón, explorando su geología viva, su atmósfera temporal y su peculiar danza orbital. Les aseguro que la ciencia que rodea a este planeta enano es mucho más dinámica y sorprendente de lo que jamás imaginaron. Pero antes de que nos pongamos nuestros abrigos espaciales para este viaje al cinturón de Kuiper, me gustaría pedirles un pequeño favor que ayuda enormemente a que esta travesía científica continúe. Si les interesa el estudio de los confines del universo y quieren seguir explorando con nosotros los secretos que se esconden más allá de Neptuno, les invito de corazón a suscribirse al canal. Un like a este video, un comentario con sus teorías o un simple gesto de compartirlo son el combustible que permite a Duerme con Ciencia seguir funcionando. Ahora sí, ajusten sus cinturones. Mucha gente cree que Plutón es simplemente una bola de hielo inerte, un trozo de roca vagando en la oscuridad, y hasta hace muy poco, incluso los científicos más brillantes compartían esa visión. Piensen que, durante décadas antes de que la nave espacial New Horizons lo sobrevolara en 2015, Plutón era solo un punto de luz indistinguible, una mota que apenas se adivinaba con los telescopios terrestres más potentes. Pero cuando esa valiente sonda de la NASA, tras un viaje de 9 años y más de 5.000 millones de kilómetros, finalmente nos envió las primeras imágenes de alta resolución, la comunidad científica mundial literalmente se quedó boquiabierta. Lo que encontramos no era un desierto helado y muerto, sino un mundo vibrante con una geología tan activa y compleja que desafía toda lógica para un cuerpo tan pequeño. El descubrimiento más impactante, sin duda, es esa enorme región de forma ovalada, conocida informalmente como el corazón de Plutón. Científicamente se llama Tombaugh Regio, en honor a Clyde Tombaugh, el astrónomo que descubrió Plutón en 1930. Pero la clave de este corazón no es solo su forma caprichosa, sino lo que hay dentro, específicamente en su lóbulo occidental llamado Sputnik Planitia. Este es un glaciar colosal, una llanura inmensa de 1000 kilómetros de diámetro que no está hecha de agua helada, como cabría esperar, sino de algo mucho más exótico y volátil: hielo de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. La superficie de Sputnik Planitia es una maravilla geológica en sí misma. Las imágenes de New Horizons nos mostraron que está dividida en polígonos, como si fueran células gigantescas que miden entre 20 y 40 kilómetros de ancho, sin un solo cráter de impacto discernible en su interior. En el mundo de la astronomía, la ausencia de cráteres en una superficie tan extensa y antigua es la prueba irrefutable de actividad geológica reciente. Esto significa que la superficie en esta región se ha renovado, se ha limpiado de las cicatrices de los meteoritos y ha tenido que hacerlo en un periodo geológicamente muy corto, quizás en los últimos 10 millones de años. ¿Y cómo puede un mundo tan pequeño y tan frío mantener una actividad geológica que renueve su superficie? La respuesta se encuentra en un fenómeno asombroso: la convección. En la Tierra, la convección ocurre en el manto de roca fundida, moviendo las placas tectónicas. En Plutón, ocurre en el hielo de nitrógeno. El calor residual del interior del planeta enano, aunque diminuto en comparación con el calor terrestre, es suficiente para calentar ligeramente el fondo de esa capa de hielo de nitrógeno. Este nitrógeno caliente se vuelve menos denso y comienza a ascender lentamente,
mientras que el nitrógeno superficial, más frío y denso, se hunde, creando un lento pero continuo ciclo de movimiento. Imaginen celdas gigantes de un fluido viscoso que sube y baja. Ese movimiento perpetuo del hielo es lo que hace que los polígonos de Sputnik Planitia se muevan y choquen lentamente entre sí, arrastrando y sepultando cualquier cráter que ose formarse, manteniendo la llanura pulcra y joven. Es como si el corazón de Plutón estuviera latiendo, no con sangre, sino con nitrógeno congelado en un ciclo termodinámico que desafía nuestra intuición. Pero la complejidad geológica de Plutón no termina en su corazón helado. Justo al lado de esta llanura de nitrógeno se levantan majestuosas cadenas montañosas de hielo de agua, y aquí es donde la ciencia se pone realmente fascinante. Estas montañas, algunas tan altas como las rocosas terrestres, como las montañas Wright y las montañas Picard, son probablemente la base rocosa de Plutón. El hielo de agua, a las temperaturas de Plutón, no se comporta como el hielo que conocemos en un congelador. Es tan duro como una roca. Piensen en un granito extremadamente frío. Sin embargo, estas montañas no están solas. Algunas, como las montañas Hillary y Norgay, parecen estar flotando en el nitrógeno congelado de la llanura, como si fueran islas de roca en un mar de hielo de nitrógeno fluido. Este fenómeno es una evidencia clave de que el hielo de nitrógeno puede fluir de manera similar a los glaciares de la Tierra, tallando paisajes y moviendo masas de hielo de agua a lo largo de su superficie. Además, los científicos de New Horizons identificaron estructuras que se asemejan a volcanes, pero no son volcanes de lava caliente y fundida como los terrestres. Se les llama criovolcanes. Estas estructuras, como el Monte Wright o el Monte Picard, tienen grandes depresiones en la cima, parecidas a calderas, y se cree que en lugar de arrojar roca fundida, expulsan una mezcla de agua y amoníaco que, al llegar a la superficie de Plutón, se congela casi instantáneamente, construyendo lentamente estas cúpulas heladas. El hecho de que se haya encontrado evidencia de criovolcanismo en Plutón sugiere que, a pesar de su pequeño tamaño, el planeta enano retiene suficiente calor interno, quizás proveniente de la desintegración de elementos radiactivos en su núcleo rocoso o de la energía generada por la interacción de las mareas con su luna Caronte, para mantener un depósito líquido o semilíquido de agua y amoníaco debajo de la gruesa corteza helada. Esta posibilidad de que exista un océano subsuperficial en Plutón, enterrado a varios cientos de kilómetros debajo del hielo, es uno de los datos más asombrosos. Los modelos geofísicos sugieren que si el interior de Plutón se formó con suficiente rapidez o si su luna Caronte se formó a partir de un impacto gigante, el calor residual podría haber sido suficiente para fundir una capa de agua. La presencia de amoníaco actuaría como un anticongelante, permitiendo que el agua permanezca líquida a temperaturas mucho más bajas de lo normal. La mera idea de un océano líquido en los confines del sistema solar es un motor para la imaginación y la investigación, ya que los entornos que contienen agua líquida son siempre prioritarios en la búsqueda de vida más allá de la Tierra, aunque en Plutón sería una forma de vida muy diferente y adaptada al frío extremo. La superficie de Plutón también nos regala contrastes de color espectaculares. Observamos vastas regiones de color rojo oscuro y marrón que cubren muchas de las zonas ecuatoriales y polares. Este color vibrante y misterioso proviene de compuestos orgánicos complejos llamados tolinas. Las tolinas se forman cuando el metano y el nitrógeno helados de la superficie y la atmósfera son bombardeados por la radiación ultravioleta del Sol y por los rayos cósmicos. Este bombardeo rompe las moléculas simples y las reensambla en cadenas moleculares más largas y complejas, que son de color rojizo. Estas tolinas se asientan lentamente sobre la superficie helada como un alquitrán o un sedimento oscuro, tiñendo el planeta enano y creando ese patrón de color que a menudo lo asemeja a un mundo de fantasía gótica. Curiosamente, la distribución de estas tolinas y otros hielos volátiles es lo que crea ese paisaje de llanuras oscuras, brillantes glaciares de nitrógeno y montañas de hielo de agua. Es una demostración palpable de cómo la química y la geología interactúan incluso en los lugares más fríos del universo. Pero no podemos hablar de Plutón sin mencionar su atmósfera, un fenómeno que es un verdadero rompecabezas científico. Plutón tiene una atmósfera, pero es extremadamente tenue, unas 100.000 veces menos densa que la atmósfera terrestre, y se compone principalmente de nitrógeno,
con trazas de metano y monóxido de carbono. Lo que la hace única es su naturaleza transitoria y estacional. Plutón tiene una órbita muy elíptica e inclinada alrededor del Sol, lo que significa que su distancia a la estrella varía significativamente. Cuando Plutón está más cerca del Sol, en su perihelio, el escaso calor solar es suficiente para sublimar el hielo de nitrógeno y metano de su superficie, es decir, hacerlo pasar directamente de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Es este proceso de sublimación el que alimenta su atmósfera. Sin embargo, a medida que el planeta enano se aleja en su órbita hacia el afelio, el Sol se vuelve aún más débil, y la atmósfera de nitrógeno comienza a congelarse y a caer sobre la superficie como una escarcha o nieve. Literalmente, la atmósfera de Plutón se congela y desaparece en la superficie durante una parte de su largo año, que equivale a 248 años terrestres. Imaginen un mundo donde el aire que respiran se condensa y se precipita al suelo en una capa de hielo a medida que las estaciones cambian. Este ciclo de congelación y sublimación es un elemento clave que modela la superficie de Plutón y controla sus sutiles patrones climáticos. La atmósfera de Plutón también tiene capas de neblina o bruma de color azul. Esta neblina es el resultado de la interacción de la luz ultravioleta con las moléculas de metano y nitrógeno en las capas superiores de la atmósfera. Un proceso que también crea tolinas, pero en forma de partículas finas y microscópicas. Estas partículas de tolina actúan como aerosoles en la atmósfera, dispersando la luz solar de una manera que le da ese tinte azul que, sorprendentemente, se asemeja al cielo azul de la Tierra. Este dato fue otro de los hallazgos que dejó perplejos a los científicos, ya que un cielo azul suele estar asociado con atmósferas gruesas y densas como la nuestra, no con una tan tenue y efímera como la de Plutón. La presencia de esta neblina azul nos da una pista sobre la existencia de vientos en Plutón, que, aunque lentos, son lo suficientemente fuertes para transportar estas partículas de tolina y esculpir rasgos superficiales como los campos de dunas que se han encontrado cerca del corazón de Tombaugh. La danza entre Plutón y su sistema de lunas es otro capítulo crucial de esta historia científica. Plutón no viaja solo, tiene un séquito de 5 satélites naturales conocidos: Caronte, Nix, Hydra, Kerberos y Estigia. De todas ellas, Caronte es la más importante y la más enigmática. Caronte es tan grande, con aproximadamente la mitad del diámetro de Plutón, que su interacción es más bien la de un sistema de planetas dobles. El centro de gravedad del sistema Plutón-Caronte, lo que se conoce como el baricentro, se encuentra fuera de la superficie de Plutón, en el espacio entre los dos cuerpos. Esto significa que Plutón y Caronte se orbitan mutuamente en una danza tan perfectamente sincronizada que se encuentran en lo que se llama un estado de acoplamiento de marea doble. Imaginen 2 patinadores de hielo tomados de la mano y girando. Caronte siempre muestra el mismo lado a Plutón, y Plutón siempre muestra el mismo lado a Caronte, una armonía gravitacional única en el sistema solar. Esta interacción no es solo una curiosidad orbital, tiene profundas implicaciones para la geología. La fuerza de marea constante generada por Caronte sobre Plutón es una fuente potencial de calor interno que podría ser clave para mantener activo ese posible océano subsuperficial que mencionamos antes. Es un testimonio de cómo la mecánica celeste puede influir directamente en la actividad geológica interna de un mundo, ¿verdad? La superficie de Caronte, la luna más grande, es en sí misma un mundo lleno de datos impactantes. Las imágenes de New Horizons revelaron una superficie geológicamente activa con vastas llanuras y cañones que empequeñecen al Gran Cañón de la Tierra. Uno de estos sistemas de cañones, el Serenity Chasma, es inmenso, con grietas que tienen el doble de profundidad que el Gran Cañón y que se extienden por casi 2.000 kilómetros. Este paisaje de cañones sugiere una historia de expansión y contracción violenta del satélite. La teoría principal es que Caronte pudo haber tenido un océano subterráneo que se congeló por completo. A medida que el agua se congela, se expande, y esta expansión masiva del hielo rompió la corteza del satélite, creando estas fisuras gigantescas. Además de su dramática geología, Caronte posee una característica distintiva, un casquete polar de color rojizo oscuro en su polo norte. Al igual que en Plutón, se cree que este color proviene de las tolinas. Pero, ¿cómo llegaron allí? La explicación más aceptada es que el gas nitrógeno que escapa de la atmósfera de Plutón es capturado por la gravedad de Caronte y se congela en su polo, el más frío.
Una vez allí, la radiación solar golpea este nitrógeno congelado y lo convierte en tolinas de color rojo oscuro. Es como si Caronte estuviera usando el gas de su planeta como un tinte para pintarse un gorro polar, un intercambio químico entre mundos que ilustra la profunda interconexión de este sistema binario. Las lunas pequeñas de Plutón, Nix, Hydra, Kerberos y Estigia añaden otro nivel de complejidad a la dinámica del sistema. Estos satélites son pequeños y de forma irregular, y su movimiento es caótico y desordenado, a diferencia de la órbita estable y predecible de Caronte. Los astrónomos han encontrado que estas lunas giran de formas impredecibles e incluso caóticas a medida que orbitan el sistema Plutón-Caronte. Esto se debe a que no orbitan alrededor de un único punto central de gravedad, sino de un baricentro que se mueve constantemente a medida que Plutón y Caronte bailan. Esta compleja distribución de la gravedad hace que las pequeñas lunas giren y se tambaleen de manera errática. Imaginen una peonza que no solo gira, sino que también se bambolea. El estudio de este movimiento caótico es fundamental para entender cómo se formó este sistema de lunas. La formación de Plutón y su séquito es, de hecho, el gran enigma que nos lleva de vuelta al comienzo del sistema solar. Plutón se encuentra en el cinturón de Kuiper, una vasta región que se extiende más allá de la órbita de Neptuno y que está poblada por miles de cuerpos helados conocidos como objetos transneptunianos. Estos cuerpos son restos prístinos de la formación del sistema solar, una especie de archivo histórico que nos habla de las condiciones iniciales de nuestro vecindario cósmico. La teoría más aceptada para la formación del sistema Plutón-Caronte es un impacto gigantesco, similar al que se cree que formó la luna de la Tierra. Según esta hipótesis, un cuerpo del tamaño de Plutón, o incluso más grande, colisionó con el joven Plutón, fragmentando el objeto original y enviando una inmensa nube de escombros al espacio. Con el tiempo, estos escombros se habrían reagrupado debido a la gravedad, formando no solo a Caronte, sino también a las lunas pequeñas, creando el sistema que observamos hoy en día. Esta teoría explica la gran masa de Caronte en relación con Plutón, la alta inclinación de su órbita y, lo más importante, la evidencia de que Plutón fue lo suficientemente caliente en sus inicios como para diferenciarse, es decir, separar sus materiales más densos, roca, de los más ligeros, hielo, permitiendo la formación de un núcleo rocoso que podría generar el calor interno necesario para el criovolcanismo y el posible océano subsuperficial. En definitiva, Plutón es mucho más que un planeta enano degradado. Es una máquina geológica sorprendente. Es un laboratorio natural que nos enseña que el tamaño no es el único factor determinante para la actividad geológica de un mundo. El estudio de este mundo helado en el lejano cinturón de Kuiper ha demostrado que los planetas enanos pueden ser dinámicos y complejos, con océanos internos, volcanes de hielo y atmósferas temporales. Cada imagen de New Horizons es una prueba de que, incluso en los confines más oscuros y fríos, la ciencia nos revela mundos llenos de vida y misterio, desafiando continuamente nuestras expectativas. La próxima vez que miren al cielo nocturno y piensen en el noveno mundo, recuerden el corazón que late en Plutón, una maravilla de hielo, nitrógeno y geología activa que nos espera en el frío. Y así, mientras nos alejamos un poco de la superficie activa de Plutón, la ciencia nos obliga a volver a esa figura geométrica que domina su rostro, el corazón, esa maravillosa Tombaugh Regio. Ya establecimos que su lóbulo izquierdo, el Sputnik Planitia, es un gigantesco depósito de hielo de nitrógeno, metano y monóxido de carbono que se mueve por convección, un proceso que recicla la superficie y elimina los cráteres. Pero el gran enigma que desveló la misión New Horizons no fue solo que estaba allí, sino por qué está allí. ¿Qué fuerza, qué evento cataclísmico o qué proceso geológico ubicó esta inmensa cuenca de nitrógeno helado justo en ese lugar específico del planeta enano? Los datos de la sonda sugieren que el corazón de Plutón es un gigantesco impacto. Piensen en un meteorito de un tamaño considerable, quizás de cientos de kilómetros de diámetro, que se estrelló contra Plutón hace miles de millones de años. La energía de esta colisión habría excavado una cuenca inmensa, una depresión tan profunda que habría roto la corteza superficial de hielo de agua. Pero aquí está el dato crucial que nos hace flipar y que cambia por completo la historia del planeta. Esta cuenca no permaneció vacía. Debido a su tamaño y su posición,
la región de Sputnik Planitia comenzó a actuar como una gigantesca trampa de frío. Al ser una depresión tan profunda, se convirtió en el punto de menor altitud de la superficie de Plutón, lo que permitió que los hielos volátiles de la atmósfera, principalmente el nitrógeno, que se sublima y se congela constantemente en el ciclo que describimos antes, se acumularan allí. Es decir, con el tiempo, el nitrógeno atmosférico que se congelaba fue cayendo y acumulándose en esa cuenca, llenándola como si fuera un vasto lago o un mar que se congela. Sin embargo, hay otra teoría que es aún más impactante y que involucra directamente el posible océano subsuperficial de Plutón. Al excavar la cuenca de impacto, el choque masivo pudo haber adelgazado la corteza de hielo en esa región. Si, como sospechamos, existe un océano líquido bajo la superficie, al reducir el peso de la corteza helada en ese punto, el océano subsuperficial podría haber subido hacia la superficie, creando una anomalía de masa. La acumulación de hielo de nitrógeno, que es más denso de lo que parece, sumada a la posibilidad de que el océano subsuperficial esté más cerca de la superficie en esa zona, habría creado un desequilibrio gravitacional. Y aquí viene el juego de la gravedad. Cualquier objeto en rotación como Plutón intenta minimizar su energía de rotación. Para hacerlo, tiende a reorientarse de manera que sus masas más grandes o sus protuberancias de mayor peso terminen en el ecuador. Los científicos lo llaman la migración polar. La masa adicional, ya sea del hielo de nitrógeno acumulado o de la elevación del océano subsuperficial, habría provocado que Plutón se reorientara lentamente a lo largo de miles de millones de años. El resultado es que el corazón, que pudo haberse formado en una latitud muy diferente, migró gravitacionalmente hasta su posición actual cerca del ecuador, como un péndulo que se estabiliza. Esta migración no es solo una teoría, es la evidencia de que Plutón fue lo suficientemente elástico o fluido en su interior para permitir que esa reorientación masiva tuviera lugar, confirmando la existencia de una capa interna que se comporta como un fluido, muy probablemente agua líquida, actuando como el motor silencioso de una reorientación planetaria. Este proceso de acumulación de nitrógeno en el corazón es tan dominante que incluso controla la atmósfera de Plutón. Los estudios revelaron que la sublimación y condensación del nitrógeno en Sputnik Planitia actúan como una especie de bomba de nitrógeno o corazón de bombeo para toda la atmósfera. Durante el día plutoniano, el hielo de nitrógeno en el corazón se sublima, liberando gas nitrógeno. Durante la noche, ese gas se condensa de nuevo en el hielo. Este ciclo constante genera vientos de nitrógeno que fluyen desde el corazón, afectando la circulación atmosférica global del planeta enano. Lo más sorprendente es que estos vientos, influenciados por la rotación del planeta, soplan en la dirección opuesta a la rotación de Plutón, un fenómeno inusual que se ha comparado con una especie de anticiclón a escala planetaria. Es el corazón helado, a 500.000 millones de kilómetros del Sol, el que dicta los patrones climáticos de todo el planeta, arrastrando partículas de hielo y tolinas a lo largo de la superficie. Y hablando de tolinas, ese material orgánico rojizo que le da color al planeta, debemos detenernos en un lugar en particular que nos da una idea de la erosión y la deposición en este mundo lejano, los campos de dunas de metano. Sí, escucharon bien. Plutón tiene campos de dunas que se extienden por miles de kilómetros cuadrados y no están compuestas de arena de silicato como las de la Tierra o Marte, sino de gránulos de hielo de metano. Este es un dato verdaderamente impactante, porque para que se formen dunas se necesitan tres elementos fundamentales: partículas granulares, una superficie que permita la deposición y un viento constante que mueva esas partículas. La existencia de dunas en Plutón es una prueba fehaciente de que su atmósfera, aunque tenue, es capaz de generar vientos lo suficientemente fuertes y sostenidos para movilizar esos granos de hielo de metano, los cuales se desprenden del suelo por la sublimación o el arrastre. Estos granos de metano son más grandes y pesados que los granos de arena terrestre, pero la gravedad de Plutón es mucho menor, aproximadamente 1/15 parte de la terrestre. Esta baja gravedad compensa el mayor tamaño de las partículas, permitiendo que la débil atmósfera y los vientos de nitrógeno las levanten y las transporten, depositándolas en vastos campos de dunas transversales. El estudio de estas dunas no solo confirma la dinámica atmosférica de Plutón, sino que también nos proporciona una escala de tiempo de la actividad del viento y la erosión en este mundo distante.
Es increíble pensar en un glaciar de nitrógeno moviéndose junto a dunas hechas de metano congelado, un paisaje que parece sacado de la ciencia ficción. Ahora, volvamos al concepto de criovolcanismo, porque no se trata solo de la forma de las montañas. El criovolcanismo en Plutón, ejemplificado por estructuras como el Monte Wright, es la evidencia más fuerte de que el planeta enano no es un mundo geológicamente estancado. Las imágenes detalladas muestran flujos viscosos que parecen haber emanado de estas calderas o depresiones. Estos flujos son probablemente una mezcla de agua y amoníaco, con posible presencia de otros anticongelantes, que al emerger a la superficie se congelaron lentamente. A diferencia del vulcanismo terrestre, donde el magma proviene de profundidades calientes, aquí el material eyectado proviene del océano subsuperficial, o al menos de una capa semisólida y caliente bajo la gruesa capa de hielo. El hecho de que el criovolcanismo parezca haber sido una actividad relativamente reciente en Plutón es un misterio de energía. Un cuerpo tan pequeño, sin la presión gravitacional interna de planetas grandes, debería haberse enfriado por completo hace miles de millones de años. La persistencia de esta actividad hasta hace poco, en escalas de tiempo geológico, sugiere una fuente de calor que no se había previsto. ¿De dónde proviene este calor? Las teorías apuntan a dos fuentes principales. La primera es la descomposición de isótopos radiactivos en el núcleo rocoso de Plutón, que liberan calor lentamente. La segunda, y más interesante, es el calentamiento por marea generado por Caronte en el pasado, que pudo haber sido más intenso antes de que el sistema alcanzara el acoplamiento de marea doble perfecto. Cualquiera que sea la fuente, el resultado es que Plutón se niega a morir geológicamente, demostrando que la vida planetaria no se limita a los mundos rocosos grandes y calientes. Detengámonos un momento en esa joya escarlata que es el casquete polar de Caronte. Ya mencionamos que está teñido por tolinas, pero el proceso de su formación es una cadena de eventos químicos y térmicos que raya en lo poético. Las moléculas de nitrógeno y metano que escapan de Plutón no son directamente responsables del color. En el frío intenso del polo de Caronte, estas moléculas se congelan y se convierten en una escarcha helada, pero en su mayoría son transparentes. El cambio de color ocurre cuando la luz ultravioleta del Sol y las partículas de alta energía del viento solar impactan este hielo. Esa energía rompe los enlaces químicos de las moléculas de metano y nitrógeno. Al romperse, las moléculas se recombinan en estructuras más complejas, más grandes y sobre todo, mucho más rojas, las tolinas. Luego, las partículas energéticas del viento solar incrustan estas moléculas rojas más profundamente en el hielo de Caronte, asegurando que el color perdure y no se sublime fácilmente. El casquete polar de Caronte es, por lo tanto, una especie de cementerio de moléculas atmosféricas de Plutón, químicamente alteradas por la radiación solar. Es una prueba de transferencia de masa y energía entre los dos cuerpos, un proceso que lleva miles de millones de años coloreando ese rincón del sistema solar. La complejidad de Caronte no se queda atrás de Plutón. Al examinar sus llanuras, los científicos encontraron evidencia de flujos de hielo más oscuros y suaves que parecen haber inundado valles y cráteres antiguos. Esta es otra forma de criovolcanismo. Se cree que estos flujos se originaron en el interior de Caronte, quizás como agua salada o un lodo helado, que se extendió por la superficie. Lo más notable es que estas llanuras, como Vulcan Planum, son sorprendentemente planas y lisas, de nuevo, con pocos cráteres. Esto, al igual que en Plutón, indica que la superficie de Caronte es geológicamente joven, lo que nos obliga a considerar que los procesos geológicos que involucran fluidos internos pueden ocurrir en cuerpos celestes mucho más pequeños de lo que se pensaba. El mito del sistema solar como un vecindario de mundos activos cerca del Sol y de bolas de hielo muertas en la oscuridad se ha derrumbado gracias a Plutón y Caronte. Y para cerrar este segmento, un dato más sobre la órbita de Plutón que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental. Ya mencionamos que es elíptica e inclinada, pero hay un detalle aún más intrigante: la resonancia orbital con Neptuno. Plutón no es el único cuerpo en el cinturón de Kuiper, pero su órbita es estable y segura gracias a que está en una resonancia 3:2 con Neptuno. Esto significa que por cada 3 veces que Neptuno orbita alrededor del Sol, Plutón lo hace exactamente 2 veces. Esta relación matemática
es como una cerradura gravitacional que protege a Plutón. La resonancia asegura que, aunque la órbita de Plutón se cruce con la de Neptuno, nunca estarán cerca el uno del otro. Cuando Plutón se acerca al plano orbital de Neptuno, Neptuno siempre está en una posición distante, en el otro lado del Sol. Esta protección gravitacional es lo que ha permitido a Plutón sobrevivir durante miles de millones de años en un ambiente caótico. Los objetos en esta resonancia 3.2 con Neptuno son tan importantes que se les ha dado un nombre: plutinos. Y Plutón es, por supuesto, el objeto arquetípico de esta clase. Así, este mundo lejano no solo es un laboratorio de geología fría y química orgánica, sino también un fascinante ejemplo de la estabilidad matemática y orbital en el sistema solar exterior. Continuaremos este viaje profundizando en el origen de este mundo fascinante en nuestra próxima entrega. Retomemos nuestro viaje por Plutón, dejando atrás por un momento la geología ardiente de su corazón de hielo y la danza gravitacional con Caronte, para adentrarnos en la fascinante historia de cómo la humanidad conoció a este mundo remoto. Es una historia que se remonta a las matemáticas de principios del siglo XX y que culmina con una controversia que sacudió la comunidad astronómica, la famosa reclasificación de Plutón. El dato curioso y sorprendente de esta sección es que Plutón fue descubierto no por accidente o por una búsqueda fortuita, sino por un error de cálculo. Los astrónomos a finales del siglo XIX y principios del XX notaron que las órbitas de Urano y Neptuno presentaban ligeras desviaciones que no podían explicarse por la gravedad de los planetas conocidos. La conclusión lógica era que debía existir un noveno planeta aún no descubierto, al que llamaron tentativamente Planeta X, cuya masa estaba tirando gravitacionalmente de Neptuno y Urano. Percival Lowell, un astrónomo estadounidense obsesionado con la idea, pasó años buscando este planeta X desde su observatorio en Arizona. Aunque Lowell no logró verlo en vida, su legado inspiró la continuación de la búsqueda. Finalmente, el 18 de febrero de 1930, un joven y dedicado asistente de observatorio llamado Clyde Tombaugh, de solo 24 años, fue el encargado de analizar pacientemente miles de fotografías del cielo. Tombaugh usó un instrumento llamado comparador de destellos, que mostraba rápidamente dos imágenes del mismo campo estelar tomadas con días de diferencia. Un objeto en movimiento, como un planeta, parecería saltar o cambiar de posición entre las imágenes, mientras que las estrellas fijas permanecerían inmóviles. Tras meses de búsqueda meticulosa, Tombaugh detectó un diminuto punto de luz moviéndose contra el fondo de estrellas en la constelación de Géminis. Había encontrado el planeta X. La noticia fue telegrafiada por todo el mundo, y la gloria del descubrimiento se le atribuyó al observatorio Lowell. Pero aquí está la ironía científica. Aunque Plutón fue descubierto en el lugar correcto, basándose en las predicciones del planeta X, su masa era demasiado pequeña para haber causado las perturbaciones orbitales de Urano y Neptuno. Los astrónomos se dieron cuenta con el tiempo que los cálculos originales sobre el planeta X eran erróneos, y las ligeras anomalías orbitales que se observaban eran solo errores en las mediciones. Así, Plutón fue encontrado por pura suerte, una maravillosa coincidencia que nos brindó nuestro primer vistazo a los objetos del sistema solar exterior. El nombre de Plutón, por cierto, fue sugerido por una niña inglesa de 11 años llamada Venetia Burney. Ella propuso el nombre del dios romano del inframundo porque este mundo recién descubierto estaba muy lejos y sumido en la oscuridad. Su sugerencia, enviada a Oxford, ganó rápidamente un concurso internacional, un ejemplo encantador de cómo la imaginación puede jugar un papel en la nomenclatura científica. Durante 76 años, Plutón fue el noveno planeta, el más distante, el más enigmático. Sin embargo, a medida que la tecnología de los telescopios mejoraba, especialmente con el lanzamiento del telescopio espacial Hubble, la definición de Plutón comenzó a tambalearse. Este es el momento en que la ciencia nos obligó a enfrentar una verdad incómoda. La clasificación de Plutón como planeta no encajaba con el creciente conocimiento del sistema solar exterior. El principio del fin para Plutón comenzó en la década de 1990 con el descubrimiento de otros cuerpos helados más allá de Neptuno, es decir, dentro del cinturón de Kuiper. Estos objetos, los objetos del cinturón de Kuiper u OCBs, eran cientos, luego miles,
y muchos compartían propiedades orbitales similares a las de Plutón. Se hizo evidente que Plutón no era un planeta solitario, sino el miembro más grande conocido de una vasta población de cuerpos helados y rocosos. El clavo final en el ataúd de su estatus planetario se puso en 2005, con el descubrimiento de Eris. Eris es un objeto transneptuniano que es ligeramente más masivo que Plutón. Si Plutón era un planeta y Eris era más grande que Plutón, entonces Eris también tenía que ser clasificado como planeta. Y si Eris era un planeta, ¿cuántos otros objetos grandes y helados encontraríamos en el cinturón de Kuiper que también tendríamos que clasificar como tal? La ciencia se enfrentaba a la posibilidad de tener docenas de planetas en el sistema solar, lo que diluía el significado del término. Esta crisis de identidad culminó en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, UAI, en Praga en 2006. Fue una reunión histórica cargada de debate, tensión y fuerte desacuerdo. Finalmente, la UAI votó y estableció una definición formal y científica de lo que constituye un planeta. Para ser considerado un planeta, un cuerpo celeste debe cumplir 3 requisitos fundamentales. Primero, debe orbitar alrededor del Sol. Esto elimina a las lunas y a los planetas que orbitan otras estrellas. Plutón cumple este requisito. Segundo, debe tener la suficiente masa para que su propia gravedad lo moldee en una forma prácticamente esférica o de equilibrio hidrostático. La gravedad debe ser tan fuerte que supere las fuerzas rígidas del material. Plutón, con su forma esférica, también cumple con esta condición. Pero es el tercer requisito, el que se convirtió en el punto de controversia, el que Plutón no pudo cumplir. Un planeta debe haber despejado gravitacionalmente su órbita de otros cuerpos. Esto significa que el planeta debe ser el objeto dominante en su región orbital, habiendo absorbido o expulsado la mayoría de los demás cuerpos más pequeños a lo largo de su historia. Pensemos en la Tierra, que es claramente el objeto dominante en su órbita. Plutón, sin embargo, orbita dentro del cinturón de Kuiper, una región llena de miles de otros objetos. Su masa es solo una pequeña fracción de la masa total de los otros cuerpos en su región, es decir, no ha despejado su vecindad. Por este incumplimiento de la tercera regla, Plutón fue reclasificado formalmente como un planeta enano. El dato científico clave es que Plutón no es una simple bola de hielo uniforme, está diferenciado. Esto significa que, al igual que los mundos interiores de nuestro sistema solar, su materia se separó por densidad durante su formación temprana. En su centro se encuentra un núcleo rocoso denso que se cree que está compuesto por silicatos y metales. Este núcleo está envuelto por un manto grueso compuesto principalmente de hielo de agua, y en la superficie tenemos la capa que ya hemos explorado, la corteza, compuesta de hielos volátiles como el nitrógeno, el metano y el monóxido de carbono, junto con el hielo de agua. La existencia de este núcleo rocoso diferenciado es crucial, ya que es la fuente principal de energía interna del planeta. Los elementos radiactivos que se encuentran en las rocas, como el uranio, el torio y el potasio 40, decaen lentamente con el tiempo, liberando calor. Este calor radiogénico, aunque escaso debido al pequeño tamaño de Plutón, es la razón por la que el interior del planeta enano no se ha congelado completamente. Es un horno muy tenue, pero persistentemente activo, que ha estado calentando el planeta durante miles de millones de años. Esta energía interna nos lleva directamente al enigma del océano subsuperficial. La ciencia, basándose en la topografía y la dinámica del sistema Plutón-Caronte, tiene fuertes argumentos para creer que existe una capa de agua líquida enterrada a unos 100 o 200 kilómetros bajo la corteza de hielo de agua. La evidencia indirecta más convincente se relaciona, una vez más, con el corazón de Tombaugh y el concepto de la reorientación polar que discutimos antes. Si la cuenca de impacto que formó el corazón se hubiera llenado solo de hielo de nitrógeno, que es un material denso, eso habría creado una anomalía de masa lo suficientemente grande como para hacer que Plutón se reorientara hasta llevar la región al ecuador, donde está ahora. Sin embargo, los modelos de densidad muestran que el hielo de nitrógeno solo no es suficiente para explicar la posición gravitacional actual del corazón. Aquí es donde entra el océano. Si existe un océano líquido bajo la corteza, en el momento del impacto, el adelgazamiento de la corteza sobre esa zona habría permitido que el agua líquida, que es significativamente más densa que el hielo de agua,
se acercara más a la superficie en esa depresión. Esta masa de agua más densa, acercándose al exterior, crea una anomalía de masa positiva masiva que actúa como un peso gravitacional mucho más potente. Al sumar la densidad del hielo de nitrógeno, acumulado con esta masa densa de agua más cerca de la superficie, la explicación de la reorientación de Plutón hacia su ecuador se vuelve científicamente sólida. El corazón no solo es un fenómeno de superficie, es una ventana a su interior. Otro dato impactante que apoya la existencia de este océano es la presencia de grietas y fallas observadas en la superficie de Plutón, y aún más notablemente, en Caronte. Ya exploramos los cañones de Caronte, que se formaron por la expansión del agua al congelarse. En el caso de Plutón, la presencia de un posible océano subsuperficial implicaría que la capa de hielo que lo recubre está bajo tensión. A medida que el océano interno se congela lentamente a lo largo del tiempo, se expande ligeramente, empujando hacia afuera la corteza externa y creando las fisuras que los científicos han mapeado. La presencia de criovolcanes también encaja perfectamente con este modelo, ya que el agua, actuando quizás como lodo helado o una mezcla de amoníaco y agua, buscaría puntos débiles para ser expulsada. Pero, ¿cómo podría ese océano permanecer líquido en un entorno tan frío? La clave es el amoníaco o posiblemente el metanol. Estos compuestos actúan como anticongelantes muy eficaces. Si el agua del océano está mezclada con una cantidad suficiente de amoníaco, su punto de congelación podría reducirse drásticamente, permitiéndole permanecer en estado líquido, incluso a temperaturas muy por debajo de los 0 grados Celsius, que es la temperatura de congelación del agua pura. La energía residual del núcleo rocoso mantendría el volumen del océano en estado líquido, mientras que la capa de hielo de agua superior, de varios cientos de kilómetros de grosor, actuaría como un aislante térmico formidable, manteniendo el calor atrapado. La implicación de un océano líquido en Plutón es profunda. El agua líquida, aunque mezclada con amoníaco, en contacto con un núcleo rocoso, podría ser un entorno donde las interacciones químicas son posibles, incluyendo aquellas que podrían ser precursoras de la biología. Aunque la posibilidad de vida es extremadamente remota, el solo hecho de que el agua líquida pueda persistir en un mundo tan distante y pequeño nos obliga a redefinir nuestra búsqueda de entornos potencialmente habitables más allá de la Tierra. Plutón no es solo un cuerpo helado, es un mundo oceánico potencial que desafía las reglas de la habitabilidad. Para finalizar esta sección, consideremos la fascinante composición de la corteza de hielo de agua. A las temperaturas de Plutón, este hielo no es solo duro, es lo que los científicos llaman hielo IIH, hielo hexagonal, la forma más común que conocemos, pero increíblemente rígido. Esto explica por qué las montañas de Plutón, que están compuestas de este material, pueden mantener picos tan altos y afilados. La existencia de estas montañas de hielo de agua, flotando en un mar de hielo de nitrógeno, nos ofrece un panorama geológico que es una mezcla de las placas tectónicas terrestres y los glaciares, todo a una temperatura bajo cero que desafía nuestra experiencia diaria. La compleja interacción entre el núcleo rocoso, el posible océano líquido y las capas superficiales de hielo, de agua y nitrógeno es lo que convierte a Plutón en uno de los objetos más dinámicos y enigmáticos jamás explorados. Nos hemos adentrado en la geología profunda y la composición de Plutón, pero nada de lo que sabemos habría sido posible sin una de las hazañas de ingeniería y ciencia más impresionantes del siglo XXI, la misión New Horizons de la NASA. Piensen en este dato asombroso. New Horizons es la nave espacial más rápida jamás lanzada desde la Tierra, y aún así, tardó 9 años en alcanzar Plutón, un testimonio de la inmensidad del espacio que separa a este planeta enano de nosotros. La sonda fue lanzada en enero de 2006, unos meses antes de que Plutón fuera reclasificado como planeta enano. Su objetivo principal era completar el reconocimiento inicial de nuestro sistema solar, ya que Plutón era el único de los 9 planetas originales que no había sido visitado por una nave espacial. Su viaje fue una maratón cósmica. Para ganar velocidad, New Horizons utilizó la asistencia gravitacional de Júpiter, una maniobra que la impulsó a una velocidad récord, acortando su travesía en varios años. Durante ese sobrevuelo a Júpiter, la sonda aprovechó para probar sus instrumentos, enviándonos datos sorprendentes sobre el clima, las lunas y la magnetosfera del gigante gaseoso. Pero el momento cumbre, el día que pasó a la historia de la astronomía, fue el 14 de julio de 2015.
Ese día, New Horizons pasó a solo 12.500 kilómetros de la superficie de Plutón a una velocidad vertiginosa de casi 50.000 kilómetros por hora. Esta velocidad era necesaria para que la nave pudiera alcanzar la meta en un tiempo razonable, pero también significaba que el encuentro con Plutón sería un sobrevuelo fugaz y no una órbita. La nave no tenía suficiente combustible para frenar y entrar en órbita alrededor de Plutón. Por lo tanto, el equipo científico tuvo que programar a la sonda para tomar la mayor cantidad de datos posible en una ventana de pocas horas. Fue un instante de gloria científica. La nave estaba equipada con 7 instrumentos científicos de vanguardia, un conjunto compacto de herramientas que los científicos apodaron cariñosamente el kit de instrumentos de la mochila. Entre ellos se encontraban cámaras de alta resolución como LORRI, que tomó las imágenes detalladas del corazón y las montañas, y espectrómetros como RAL-Phi Alice, esenciales para mapear la composición superficial, identificando el metano, el nitrógeno y el monóxido de carbono congelados y analizando la atmósfera. Cada uno de estos instrumentos desempeñó un papel crucial en transformar un punto de luz indistinguible en un mundo geológicamente activo. El desafío de la comunicación era épico. Debido a la inmensa distancia, más de 4.500 millones de kilómetros en ese momento, la señal de radio tardaba unas 4 horas y 25 minutos en viajar de la Tierra a la sonda, y lo mismo de vuelta. Esto significaba que los controladores de la misión en la Tierra no podían dirigir la nave en tiempo real. Todo el sobrevuelo tuvo que ser programado con meses de antelación y ejecutado de manera autónoma por la propia nave. Durante el momento crítico del encuentro, la sonda se enfocó por completo en la recolección de datos y permaneció en silencio de radio. El suspiro de alivio de la comunidad científica no llegó hasta que la nave reanudó la comunicación y confirmó que había sobrevivido al encuentro, enviando una señal de telemetría de éxito. Otro dato que subraya la lentitud con la que obtuvimos la información es que, aunque el sobrevuelo duró solo unas horas, la transmisión de todos los datos recopilados por New Horizons tardó 15 meses en completarse. La tasa de bits era extremadamente baja, transmitiendo a veces a solo 1 o 2 kilobits por segundo. Cada nueva imagen, cada nuevo mapa de composición que la NASA publicaba era un evento de interés mundial. Este goteo de información es lo que nos permitió ir armando gradualmente el rompecabezas de Plutón y darnos cuenta de que era mucho más que una simple bola de hielo. La revolución de New Horizons sobre Plutón se puede resumir en los hallazgos que ya hemos mencionado. Antes de 2015, esperábamos encontrar un mundo cubierto de cráteres, muerto y monótono. Encontramos criovolcanes, glaciares de nitrógeno en convección, sistemas de cañones inmensos en Caronte y una atmósfera activa, todo lo cual redefinió los límites de la geología planetaria. El sobrevuelo demostró que incluso cuerpos pequeños, lejos del calor del Sol, pueden retener suficiente calor interno y tener suficiente historia geológica y química compleja para seguir siendo activos. La sonda, al igual que nuestro propio viaje, no se detuvo en Plutón. Tras completar la descarga de datos de Plutón, New Horizons continuó su camino hacia el cinturón de Kuiper. El siguiente objetivo fue Arrokoth, que sobrevoló en enero de 2019. Arrokoth, como ya se mencionó, es una reliquia prístina del sistema solar. La visita a Arrokoth fue crucial para el objetivo final de New Horizons, estudiar la diversidad de los objetos del cinturón de Kuiper, utilizando a Plutón como la joya de la corona y a Arrokoth como el ejemplo de un objeto mucho más pequeño e inalterado. El legado de New Horizons es un mapa mucho más complejo y fascinante de la frontera de nuestro sistema solar, un mapa que todavía se está escribiendo con los datos que la sonda sigue enviando desde las profundidades. Hemos analizado las montañas de hielo y el corazón activo de Plutón, pero hay un elemento visual que lo define de manera espectacular: su color rojizo marrón característico. Este tono vibrante, que parece fuera de lugar en un mundo tan lejano y frío, no es un simple detalle estético, sino una firma química profunda que nos habla de la composición de su atmósfera y de la acción incansable de la radiación cósmica. El dato científico clave es que este color proviene de unas moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas. Es esencial comprender que las tolinas no son un compuesto químico específico con una única fórmula, sino una mezcla compleja y variable de macromoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y nitrógeno.
Son esencialmente polímeros, cadenas moleculares largas y entrelazadas. Para que el público lo entienda, piensen en ellas como una especie de alquitrán cósmico o un hollín orgánico que se deposita sobre la superficie helada. El proceso de formación de las tolinas en Plutón es una fascinante cadena de eventos fotoquímicos que ocurre en las capas superiores de su atmósfera y en su superficie. En primer lugar, la atmósfera de Plutón está compuesta principalmente de nitrógeno, N2, y una pequeña cantidad de metano, CH4. A pesar de estar a miles de millones de kilómetros, la tenue luz ultravioleta que emana del Sol aún llega con la energía suficiente para actuar como un catalizador. Cuando la luz ultravioleta impacta las moléculas de metano y nitrógeno en la atmósfera de Plutón, les transfiere energía. Esta energía es tan intensa que rompe los enlaces químicos de las moléculas simples. Es como desmantelar los ladrillos básicos. Una vez rotas, estas piezas moleculares, llamadas radicales libres, son muy reactivas y buscan unirse rápidamente con otras piezas. En la fría y tenue atmósfera, estos fragmentos comienzan a recombinarse, formando moléculas más grandes y complejas a través de una serie de reacciones químicas en cascada. A medida que las moléculas crecen en tamaño y complejidad, se hacen más pesadas y menos volátiles, y comienzan a condensarse en partículas microscópicas como un fino polvo o aerosol. Estas partículas, al dispersar la luz azul, son las que forman la bruma azulada que se observa en la atmósfera de Plutón. Otro dato asombroso. Finalmente, estas partículas de tolina, o aerosoles, caen lentamente sobre la superficie del planeta enano como una llovizna o sedimento orgánico. Al depositarse sobre los hielos de agua y nitrógeno de la corteza, tiñen vastas regiones de color rojo y marrón. Es un proceso de deposición constante que se ha estado llevando a cabo durante eones, pintando el paisaje con este color tan peculiar. La importancia de las tolinas va mucho más allá del color. Los científicos están intensamente interesados en ellas porque las tolinas son consideradas moléculas orgánicas complejas. Aunque no son vida ni directamente biológicas, representan el tipo de química prebiótica que existía en la Tierra primitiva y que pudo haber sido esencial para el surgimiento de la vida. Estudiar la formación y composición de las tolinas en Plutón y en otros objetos del cinturón de Kuiper, como Arrokoth, que también es rojizo, nos da pistas fundamentales sobre cómo se forman los componentes básicos de la vida, como los aminoácidos y las bases nitrogenadas, en los entornos fríos y ricos en radiación del sistema solar exterior. Un dato particularmente fascinante sobre la distribución del color en Plutón es la presencia de depósitos de metano blanco y brillante en los picos de muchas de sus montañas. A pesar de que las tolinas han teñido la mayor parte del terreno de un color oscuro, estos picos permanecen blancos, como si estuvieran cubiertos de nieve. Los científicos creen que esto se debe a un fenómeno de migración estacional del metano y el nitrógeno que actúa de manera inversa a lo que sucede en el resto del planeta. Durante ciertas épocas del largo año plutoniano, el metano se sublima de las zonas más cálidas del planeta y es transportado por los vientos atmosféricos. Al ascender y encontrarse con la atmósfera extremadamente fría de las altitudes, el metano se condensa y se congela sobre los picos de las montañas. Este proceso es similar a cómo se forma la nieve en las montañas terrestres, pero en Plutón, la nieve es hielo de metano puro y brillante que constantemente limpia el color rojizo de las tolinas depositadas, revelando un color blanco prístino. Así, el color de Plutón es un testimonio visual de una química orgánica activa y compleja, impulsada por la radiación y el viento. Es un lienzo cósmico donde la geología de hielo se fusiona con una química exótica, recordándonos que incluso en los rincones más alejados, la ciencia del sistema solar está llena de vida, aunque sea en forma de moléculas orgánicas. Ya hemos recorrido la geología, la química y la historia de descubrimiento de Plutón. Pero hay un aspecto de este mundo que es absolutamente fundamental para entender su existencia y evolución: su mecánica orbital. La forma en que Plutón se mueve en el espacio es tan peculiar que no se parece a ningún otro planeta en nuestro sistema solar. El dato más impactante sobre su órbita es su excentricidad e inclinación. La órbita de Plutón alrededor del Sol no es casi circular como la de la mayoría de los planetas, es marcadamente elíptica. Esto significa que su distancia al Sol varía enormemente. En su punto más cercano al Sol,
El perihelio está a unos 4.400 millones de kilómetros. En su punto más lejano, el afelio, se aleja hasta unos 7.300 millones de kilómetros. Esta variación es la responsable de las dramáticas fluctuaciones de temperatura que alimentan su atmósfera temporal, como ya discutimos. Pero más allá de la elipse, la órbita de Plutón está extremadamente inclinada. Mientras que los 8 planetas principales orbitan el Sol más o menos en el mismo plano, conocido como la eclíptica, la órbita de Plutón está inclinada unos 17 grados con respecto a este plano. Esta inclinación, junto con su excentricidad, es una clara firma de que Plutón no se formó de la misma manera o en la misma región que los planetas rocosos o los gigantes gaseosos, sino que es un habitante puro del cinturón de Kuiper. Y es esta geometría orbital excéntrica e inclinada la que introduce el concepto de la resonancia orbital 3.2 con Neptuno. Este es el mecanismo de seguridad cósmico de Plutón. Al estar en esta resonancia, Plutón completa exactamente 2 órbitas por cada 3 órbitas que completa Neptuno. Esto garantiza que, a pesar de que la órbita de Plutón se cruce con la de Neptuno, siempre están separados por una gran distancia. Es una danza prohibida por la gravedad, un equilibrio perfecto y estable que ha impedido que la inmensa gravedad de Neptuno arroje a Plutón fuera del sistema solar o lo capture como una luna a lo largo de los eones. Es esta resonancia la que define a toda una clase de cuerpos helados, los plutinos, y es la prueba más palpable de la migración de Neptuno en el sistema solar primitivo. Ahora centrémonos en el sistema binario Plutón-Caronte, porque su mecánica es aún más especializada. La característica más notable es el acoplamiento de marea doble o sincronización doble. Prácticamente todas las lunas del sistema solar están en un acoplamiento de marea simple con su planeta, lo que significa que solo la luna le muestra siempre la misma cara al planeta, como la luna terrestre. Pero en el caso de Plutón y Caronte, ambos cuerpos están bloqueados gravitacionalmente. Caronte siempre muestra la misma cara a Plutón, y Plutón siempre muestra la misma cara a Caronte. Este acoplamiento doble es posible porque Caronte es inusualmente grande en comparación con Plutón, aproximadamente la mitad de su diámetro. Este desequilibrio de masas hace que el baricentro, el centro de gravedad común alrededor del cual orbitan los 2 cuerpos, se sitúe fuera de la superficie de Plutón, en el espacio entre ellos. Si el baricentro estuviera dentro de Plutón, el planeta solo se tambalearía levemente, como la Tierra y su luna, pero al estar fuera, los 2 cuerpos giran juntos como 2 bolas atadas por una cuerda girando a un ritmo idéntico. El periodo de rotación de Plutón sobre su eje y el periodo orbital de Caronte alrededor de Plutón son idénticos, 6 días terrestres y 9 horas. Esta sincronización perfecta es la manifestación física de ese acoplamiento de marea doble, una característica única entre los grandes cuerpos del sistema solar. Un dato final que subraya la intensidad de este acoplamiento es su efecto sobre la temperatura interna. Los científicos plantean la hipótesis de que, aunque el sistema está ahora en un equilibrio gravitacional perfecto, no siempre fue así. En el pasado, antes de que alcanzaran esta sincronización, las fuerzas de marea entre Plutón y Caronte debieron haber sido mucho más fuertes. La constante flexión gravitacional y estiramiento de ambos cuerpos generó una inmensa cantidad de calor por marea. Este calor pudo haber sido clave para iniciar la diferenciación de Plutón, derritiendo parte de su hielo interno y proporcionando la energía inicial necesaria para mantener el océano subsuperficial en estado líquido. La danza orbital de Caronte es, en última instancia, el motor geológico silencioso que pudo haberle dado vida al interior de Plutón, una conexión asombrosa entre la mecánica celeste y la geología fría. Ya hemos mencionado que Plutón no es solo un mundo de hielo o de agua, sino un mosaico complejo de materiales congelados. Sin embargo, para apreciar realmente la singularidad de su geología, es vital entender las propiedades específicas de los 3 hielos volátiles principales que dominan su superficie: el nitrógeno, el metano y el monóxido de carbono congelados. Estos no son solo compuestos inertes, son los agentes activos que moldean el paisaje de Plutón y dan lugar a su clima efímero. El dato crucial es que a las temperaturas extremas de Plutón, que rondan los 230 grados Celsius, el nitrógeno, el metano y el monóxido de carbono se comportan de manera muy diferente al hielo de agua. El hielo de nitrógeno, N2,
es el más volátil de los tres y es, de lejos, el más abundante en la superficie, constituyendo la mayor parte del corazón de Plutón, la planicie Sputnik Planitia. Su volatilidad es la clave de la actividad geológica. Este hielo es relativamente suave y maleable, permitiéndole fluir lentamente, como un glaciar extremadamente frío. La maleabilidad del hielo de nitrógeno es la razón directa de la convección de sólidos que observamos en Sputnik Planitia. Piensen en una olla de agua hirviendo. El agua caliente sube, el agua fría baja, creando células circulares. En Plutón, el hielo de nitrógeno, ligeramente calentado desde abajo por el calor interno del planeta enano, se vuelve menos denso y sube. El hielo superficial más frío y denso se hunde. Este movimiento crea las células poligonales que tienen entre 20 y 40 kilómetros de ancho y que renuevan constantemente la superficie del corazón. Esta convección no ocurre en el hielo de agua a estas temperaturas, pues es tan duro como roca, pero sí ocurre en el nitrógeno, transformando una simple capa de hielo en un motor geológico masivo. El hielo de metano, CH4, es el segundo hielo volátil más significativo. Lo encontramos en forma de depósitos brillantes en las cimas de las montañas, en las paredes de los cráteres e incluso formando los granos de los campos de dunas, como ya discutimos. El metano congelado es menos volátil que el nitrógeno, pero su interacción con el nitrógeno es fundamental para el clima. El metano es la molécula de la que se derivan las tolinas rojizas, ya que es el componente que se rompe y se recombina bajo la radiación ultravioleta. El hielo de monóxido de carbono, CO, es el tercer componente clave, aunque está presente en menor cantidad. Este hielo también contribuye a la mezcla volátil que compone el corazón de Plutón. El monóxido de carbono es aún más volátil que el nitrógeno. Sin embargo, en Plutón, gran parte del monóxido de carbono parece haberse concentrado en las regiones más frías, como los bordes de Sputnik Planitia y ciertas zonas polares donde actúa como una capa de escarcha. La interacción estacional de estos tres hielos volátiles es un fenómeno asombroso. Cuando Plutón se acerca a su perihelio, su punto más cercano al Sol, el calor solar, aunque tenue, es suficiente para que el nitrógeno y, en menor medida, el metano y el monóxido de carbono pasen directamente del estado sólido al gaseoso, un proceso llamado sublimación. Es esta sublimación la que alimenta la atmósfera de Plutón. A medida que el planeta enano se aleja hacia su afelio, las temperaturas caen hasta un punto en que incluso el nitrógeno gaseoso se congela y precipita de nuevo a la superficie. Este ciclo de sublimación y condensación es el motor del clima plutoniano. No solo genera la atmósfera efímera, sino que también crea los vientos de nitrógeno que transportan los granos de hielo de metano para formar las dunas y mueven las partículas de tolina por el planeta. La diferencia de volatilidad entre el nitrógeno y el metano también es crucial para la apariencia de Plutón. El metano, al ser menos volátil, permanece más tiempo en la superficie, mientras que el nitrógeno fluye y se mueve más rápido. Esta separación química en el frío es lo que crea los contrastes brillantes de los depósitos de metano puro y los tonos oscuros de las tolinas. Finalmente, el hielo de agua, que es el más estable de todos, actúa como la roca estructural de Plutón, formando las majestuosas y rígidas cadenas montañosas. Los otros hielos, los volátiles, se acumulan, fluyen y se subliman sobre esta base de hielo de agua, creando el paisaje dinámico y complejo que la sonda New Horizons nos reveló. La geología de Plutón no es una geología de roca y magma, como en la Tierra, sino una geología impulsada por la física del hielo volátil en el límite del cero absoluto. Hemos llegado a un punto en nuestro estudio de Plutón donde la geología y la física nos presentan un enigma fundamental. ¿Cómo es posible que un mundo tan pequeño, tan alejado del Sol, sea geológicamente activo? El tamaño de Plutón es un dato que debe impactarnos. Con un diámetro de solo 2.377 kilómetros, es más pequeño que nuestra Luna. La lógica termodinámica nos dice que un cuerpo tan diminuto debería haberse enfriado por completo y estar geológicamente muerto, como un pedazo de roca inerte. Sin embargo, como ya hemos visto, el corazón de nitrógeno en convección, los criovolcanes y las llanuras con pocos cráteres nos dicen lo contrario. El desafío científico aquí es encontrar la fuente de energía interna que desafía la lógica del tamaño. Ya mencionamos el calor radiogénico de su núcleo rocoso, producido por el decaimiento de elementos radiactivos. Este es el motor base.
Pero la evidencia de actividad geológica reciente, en escalas de tiempo de solo 10 a 20 millones de años, sugiere que esta fuente de calor por sí sola no es suficiente. Aquí entra en juego la segunda fuente, y es la más intrigante: el calentamiento por marea que se pudo haber producido durante la historia temprana del sistema Plutón-Caronte. Cuando Caronte y Plutón se formaron a partir del impacto gigantesco y comenzaron a orbitarse, es muy probable que no estuvieran en el perfecto acoplamiento de marea doble que tienen hoy. Sus órbitas iniciales eran más excéntricas y caóticas. Esta órbita irregular causaría una inmensa y constante flexión gravitacional de ambos cuerpos. Imaginen estirar y comprimir una pelota de goma repetidamente. Ese esfuerzo genera calor por fricción. Esta energía de fricción interna, conocida como calor de marea, pudo haber sido lo suficientemente intensa en el pasado como para fundir grandes cantidades del hielo de agua dentro de Plutón, dando origen al océano subsuperficial. El dato más impactante sobre esto es que este calentamiento de marea solo es necesario en la juventud del sistema. Una vez que el sistema se acopla en la sincronización doble perfecta, como lo está ahora, la flexión de marea cesa y la generación de calor de marea desaparece. Pero el océano ya estaba formado. A partir de ese momento, el grueso manto de hielo de agua de Plutón actúa como un aislante térmico excepcional, atrapando el calor radiogénico residual en el interior. Es como una manta térmica cósmica que, junto con el efecto anticongelante del amoníaco, ha permitido que el océano líquido persista hasta nuestros días. Un testimonio silencioso del violento origen del sistema binario. Otro aspecto crucial que debemos abordar es la baja gravedad de Plutón y su efecto en su atmósfera y geología. La gravedad superficial de Plutón es de solo 0,63 metros por segundo al cuadrado, lo que equivale a aproximadamente el 6% de la gravedad terrestre. Es un mundo de saltos gigantes. La baja gravedad tiene una consecuencia directa y sorprendente en su atmósfera. Es increíblemente fácil de perder. La débil sujeción gravitacional de Plutón significa que cualquier gas atmosférico que reciba una pequeña cantidad de energía, ya sea por colisiones o por calor, puede alcanzar la velocidad de escape y desaparecer en el espacio. De hecho, las mediciones de New Horizons confirmaron que la atmósfera de nitrógeno de Plutón se está escapando constantemente al espacio, a un ritmo sorprendente, siendo arrastrada por el viento solar, un proceso que forma una cola de plasma a lo largo de su órbita. Esta pérdida atmosférica no es solo un hecho curioso, es un factor clave en la historia geológica de Plutón. El nitrógeno que se pierde de la atmósfera es el nitrógeno que no puede reabastecer el corazón de Sputnik Planitia cuando se sublima y cae. Los científicos predicen que, a medida que Plutón se aleje cada vez más del Sol en su órbita elíptica, la tasa de sublimación disminuirá, la atmósfera se congelará más rápidamente y la pérdida de gas eventualmente detendrá la convección de Sputnik Planitia, congelándola para siempre. Estamos, en términos cósmicos, viendo a Plutón en un momento geológicamente breve de su actividad. Finalmente, la baja gravedad también es el secreto detrás de los campos de dunas de metano. Como ya explicamos, los granos de hielo de metano son grandes, pero la baja gravedad de Plutón es tan débil que los tenues vientos de nitrógeno pueden movilizarlos con facilidad. Si la gravedad de Plutón fuera incluso un poco más alta, los vientos atmosféricos, tal como los conocemos, serían insuficientes para levantar y transportar esas partículas. Los campos de dunas son, por lo tanto, una firma topográfica y atmosférica de un mundo con una sujeción gravitacional excepcionalmente débil, uniendo la física más fundamental con la geología más superficial. Hemos pasado mucho tiempo hablando de Plutón y su gran luna Caronte, pero no podemos dejar de lado al resto de la familia. El sistema de Plutón es complejo y se compone de 5 satélites conocidos. Caronte es la estrella, pero las otras 4 lunas pequeñas, Nix, Hydra, Kerberos y Estigia, añaden un nivel de misterio y complejidad orbital que los científicos siguen descifrando. El dato más impactante sobre estas lunas menores es que sus movimientos son caóticos e impredecibles. A diferencia de la mayoría de las lunas en el sistema solar, que tienen órbitas estables y rotaciones sincronizadas, estas pequeñas lunas giran y se tambalean de manera irregular. Para el espectador, esto significa que si uno estuviera parado en la superficie de Nix, por ejemplo, vería salir el sol en diferentes direcciones de manera errática a lo largo de un día. A veces,
La Luna podría girar lentamente sobre su eje, y en otros momentos podría girar a gran velocidad. La razón de este movimiento caótico reside en la compleja dinámica de su centro gravitacional. Estas lunas no orbitan alrededor de un solo punto central, sino que giran alrededor del baricentro binario de Plutón y Caronte. Como ya establecimos, ese baricentro está en el espacio vacío entre los dos cuerpos, y el campo gravitacional combinado y cambiante que ejercen Plutón y Caronte es increíblemente irregular para las lunas pequeñas. Es como si estuvieran atrapadas en un juego de tira y afloja gravitacional constante, lo que les impide establecer una rotación estable. Estudiar este movimiento caótico nos ofrece una ventana a la física de la estabilidad orbital en sistemas de múltiples cuerpos. El análisis de sus formas y tamaños, proporcionado por New Horizons, también fue revelador. Estas lunas son cuerpos pequeños, con diámetros que apenas superan los 40 kilómetros en el caso de Hydra. Sus formas son muy irregulares, lo que confirma que tienen una baja densidad y que no tienen suficiente masa o gravedad para alcanzar el equilibrio hidrostático y moldearse en una esfera, cumpliendo así con la definición de un cuerpo menor. La forma alargada y abultada de lunas como Hydra y Nix sugiere que están compuestas de materiales altamente porosos, una característica que se espera de objetos formados por la acumulación de escombros de un impacto. Y esto nos lleva al origen de todo el sistema. El consenso científico es que las 5 lunas de Plutón son el resultado de un evento de impacto gigantesco. La teoría sugiere que, hace miles de millones de años, un objeto de tamaño planetario chocó con el joven Plutón. Este choque no solo formó a Caronte, sino que también lanzó una inmensa nube de escombros al espacio. Con el tiempo, estos fragmentos se recombinaron y se fusionaron gravitacionalmente para formar a Nix, Hydra, Kerberos y Estigia. El hecho de que todas las lunas orbiten a Plutón en el mismo plano que Caronte y con órbitas casi circulares es una fuerte evidencia de que se formaron a partir del mismo disco de escombros de un evento catastrófico. Ahora, volvamos al dato que engrandece a Caronte. Más allá de su acoplamiento doble, Caronte ostenta el título de poseer el satélite más grande del sistema solar en comparación con su cuerpo primario. Para poner esto en perspectiva, la luna de la Tierra es bastante grande para nuestro planeta, con aproximadamente el 27% del diámetro terrestre. Pero Caronte tiene más del 50% del diámetro de Plutón. Esta desproporción es la que define al sistema como un sistema binario, un concepto distinto al de un planeta con una luna. Caronte no es solo una luna, es un compañero casi igual. La alta proporción de masa y el hecho de que Caronte y Plutón orbiten alrededor de un baricentro en el espacio es una característica tan inusual que forzó a la ciencia a considerarlos una pareja más que un planeta y su satélite. Este concepto no solo es una cuestión de nomenclatura, sino que es la clave para entender su evolución geológica, la fuente de calor de marea y la estabilidad de todo el sistema. Caronte, con sus vastos cañones y su casquete polar rojo, es un mundo con una historia geológica propia y dramática, y su mera existencia como compañero gigante es el motor de gran parte de la fascinante actividad que encontramos en Plutón. Es la prueba de que en los confines del sistema solar, las relaciones gravitacionales pueden crear las dinámicas más complejas y singulares. Estamos cerca de cerrar este fascinante capítulo sobre Plutón, el mundo que se negó a ser un simple peñasco de hielo. Antes de la despedida, quiero que repasemos y consolidemos los datos más sorprendentes que la ciencia nos ha revelado. Esas verdades que nos hacen replantearnos la geología, la química y la vida en el universo. El dato más impactante y que sirve de resumen a toda nuestra travesía es la juventud geológica de Plutón. Recuerden que este planeta enano ha estado activo hasta hace muy poco tiempo, geológicamente hablando. La llanura de Sputnik Planitia en el corazón de Plutón, al carecer de cráteres de impacto, nos indica que ha estado siendo renovada en los últimos 10 a 20 millones de años. En la escala de los 4.500 millones de años de nuestro sistema solar, esto es como si su superficie se hubiera refrescado ayer mismo. Esta persistente actividad nos obliga a ver a Plutón no como un cadáver cósmico, sino como un mundo con un motor interno aún funcionando. Luego está el misterio del océano subsuperficial. La ciencia no lo ha visto directamente, pero las evidencias indirectas son abrumadoras
y se basan en la física de la masa y la gravedad. La clave es la reorientación polar del planeta. Para que el corazón de nitrógeno se haya movido a su posición actual en el ecuador, tiene que haber una capa de agua líquida más densa bajo la corteza helada. Esta agua líquida, posiblemente mezclada con amoníaco como anticongelante y mantenida por el calor residual del núcleo y el antiguo calor de marea de Caronte, transforma a Plutón de un cuerpo helado a un potencial mundo oceánico. La química exótica de su superficie es otro dato que lo distingue. Los colores rojizos y marrones provienen de las tolinas, moléculas orgánicas complejas que se forman por la acción de la luz ultravioleta sobre los hielos de metano y nitrógeno. Estas tolinas son la manifestación de una química prebiótica que ocurre de forma natural y espontánea en los entornos más fríos. El hecho de que esta lluvia de alquitrán cósmico pinte el planeta es un recordatorio de que los ladrillos de la vida se forman en todo el universo, incluso en un mundo donde las temperaturas son demasiado bajas para cualquier otra forma de vida conocida. Y no olvidemos el fenómeno de la gravedad y el viento. La gravedad de Plutón es tan baja, solo un 6% de la terrestre, que la tenue atmósfera de nitrógeno tiene que compensar para ser efectiva. El resultado es el asombroso descubrimiento de campos de dunas compuestas por granos de hielo de metano. Para que estos vientos de nitrógeno puedan mover esos pesados granos de metano, la gravedad tiene que ser excepcionalmente débil. Es una perfecta demostración de cómo las propiedades fundamentales de un planeta, como su masa, determinan directamente sus rasgos superficiales más sorprendentes. Finalmente, el sistema binario de Caronte es la joya de la corona. La relación desproporcionada de tamaño y el acoplamiento de marea doble son las claves de su estabilidad. Esta danza gravitacional perfecta no solo le da a Caronte una geología propia, con cañones y grietas masivas creadas por la expansión del hielo, sino que también sirve como el catalizador energético que mantuvo vivo al joven Plutón. Plutón es, en esencia, un laboratorio natural en los confines del sistema solar. Es la prueba de que la vida geológica de un mundo no está determinada únicamente por su distancia al Sol o su tamaño, sino por una compleja interacción de calor interno, impacto violento y composiciones químicas volátiles. Al final, el planeta enano no solo se ha ganado su lugar en la nomenclatura científica, sino que ha reescrito las reglas de lo que significa ser un mundo activo. Y con esta visión final de la geología y la física, en los límites de nuestro sistema solar, llegamos al final de este recorrido por Plutón. La historia de Plutón es la historia de una revolución científica. Lo que comenzó como un punto de luz descubierto por error se ha transformado, gracias a la ciencia, en un vibrante mundo con un corazón que late, con montañas de hielo de agua tan duras como la roca, con volcanes de lodo helado y un posible océano subsuperficial, todo a miles de millones de kilómetros de distancia. Plutón nos demostró que el tamaño no define la complejidad y que incluso un pequeño planeta enano puede ser un laboratorio de geología y química activa. Hemos aprendido que su color rojizo es la firma de complejas moléculas orgánicas, las tolinas, que se forman por la acción de la radiación. Descubrimos que su atmósfera tenue es alimentada por la sublimación de hielos de nitrógeno y metano, un ciclo que se congela y revive en su largo año orbital. Y entendimos que la danza gravitacional con su gigantesca luna, Caronte, es el motor que, a través del calentamiento de marea, pudo haber preservado un océano líquido en su interior. La misión New Horizons no solo nos brindó imágenes espectaculares, sino que nos obligó a reescribir los libros de texto, probando que la actividad geológica se extiende mucho más allá de lo que la ciencia clásica había imaginado. El cinturón de Kuiper ya no es un simple cementerio de cuerpos helados, sino una región dinámica y repleta de mundos fascinantes. Y Plutón es su rey indiscutible. Retomamos nuestra inmersión en la asombrosa geología de Plutón, concentrándonos ahora en un fenómeno que desafía toda nuestra experiencia terrestre, los glaciares de nitrógeno. Ya hemos hablado de la convección en la llanura de Sputnik Planitia, pero la verdadera maravilla ocurre en los bordes de ese corazón helado, donde el nitrógeno volátil se encuentra con las montañas de hielo de agua. El dato crucial que nos hace flipar es que el hielo de nitrógeno no solo se mueve por convección, sino que fluye de manera activa, como un glaciar terrestre, tallando y modelando el paisaje circundante.
Las imágenes de New Horizons mostraron que en los márgenes de Sputnik Planitia, el hielo de nitrógeno se abre paso a través de valles y depresiones, invadiendo las regiones montañosas. Este flujo ha creado lóbulos de hielo que parecen haber inundado valles, e incluso se ha visto cómo el nitrógeno fluye por pasos montañosos, como si fuera lava o agua muy viscosa, pero a temperaturas de casi 240 grados Celsius bajo cero. La mecánica de estos glaciares es clave. El nitrógeno congelado, a esas temperaturas y presiones, es lo suficientemente blando para deformarse y deslizarse lentamente bajo su propio peso. A diferencia del hielo de agua, que a esas temperaturas es rígido como una roca de silicato, el hielo de nitrógeno actúa como un fluido extremadamente viscoso. Este flujo glaciar no solo llena las cuencas, sino que también ejerce presión y erosiona las bases de las montañas de hielo de agua circundantes, creando paisajes que son una mezcla única de morfología glaciar y tectónica. Un fenómeno particularmente intrigante es la presencia de grandes bloques de hielo de agua que parecen flotar o estar encajados en la superficie del glaciar de nitrógeno. Estos bloques, algunos del tamaño de pequeñas islas, son de hecho trozos de la corteza montañosa de hielo de agua que se han desprendido por la erosión o por la actividad tectónica. Al caer o ser arrastrados por el flujo del nitrógeno, que es más denso que el hielo de agua en estado líquido, se hunden parcialmente o son transportados, creando un paisaje de icebergs rocosos en un mar de nitrógeno congelado. Esta interacción entre el glaciar de nitrógeno y las montañas de hielo de agua también es responsable de lo que se conoce como líneas de flujo concéntricas alrededor de ciertas características. Estas líneas son cicatrices o estrías en el glaciar que muestran la dirección y el patrón del flujo del hielo de nitrógeno, muy similar a las marcas que dejan los glaciares en la Tierra al moverse. El estudio de estas marcas permite a los científicos calcular la velocidad y la historia de los glaciares de Plutón, revelando que el flujo ha sido constante y que ha ocurrido en tiempos geológicos muy recientes. El corazón de Plutón, por lo tanto, no es una característica estática, es un sistema glaciar activo que funciona como el centro de control de toda la geodinámica superficial del planeta enano. El movimiento del nitrógeno, impulsado por la convección y la gravedad, no solo renueva la superficie en su centro, sino que también erosiona las fronteras, transporta bloques de hielo y esculpe los valles circundantes. Es un mundo donde los glaciares son el principal motor del cambio superficial, una verdad que nos recuerda que la física y la química pueden crear mundos con una actividad geológica vibrante, incluso en la oscuridad helada del cinturón de Kuiper. Retomemos nuestro análisis de la química superficial de Plutón, donde la radiación juega un papel tan violento como fascinante. Ya hemos discutido que el color rojizo del planeta proviene de las tolinas, formadas por la interacción de la luz ultravioleta del Sol con el metano y el nitrógeno. Sin embargo, en el sistema solar exterior, la luz solar es débil. El motor químico más poderoso, y que a menudo se subestima, es la radiación cósmica galáctica. El dato más profundo es que el cinturón de Kuiper, donde reside Plutón, está constantemente bombardeado por partículas de alta energía que provienen de más allá de nuestro sistema solar. Son los rayos cósmicos. Estas partículas, que incluyen protones, núcleos atómicos pesados y electrones a velocidades relativistas, penetran la débil magnetosfera de Plutón y bombardean directamente los hielos de la superficie. La energía liberada por un solo rayo cósmico es inmensa. Cuando impacta el hielo de metano, CH4, o de nitrógeno, N2, no solo rompe los enlaces químicos, sino que los ioniza y los excita a niveles de energía muy superiores a los de la luz ultravioleta. Este proceso se conoce como radiólisis y es el verdadero constructor de las tolinas más complejas y de color más intenso, especialmente en las regiones polares donde la exposición es más prolongada. Este proceso de radiólisis no solo crea color, sino que también produce una forma de hielo única y misteriosa, el hielo amorfo. En la Tierra y en la mayor parte del sistema solar, el hielo de agua tiene una estructura cristalina muy ordenada, el hielo IH o hielo hexagonal que forma los copos de nieve. Sin embargo, cuando el vapor de agua se congela muy rápidamente en las condiciones de ultravacío y frío extremo del espacio, o cuando un hielo cristalino es golpeado por radiación de alta energía,
Su estructura molecular puede desordenarse formando hielo amorfo o vítreo. El hielo amorfo es esencialmente un hielo sin estructura, un sólido con la disposición molecular aleatoria de un líquido, como un vidrio. En el cinturón de Kuiper se cree que gran parte del hielo de agua, que es la roca estructural de Plutón, está en esta forma amorfa debido a la baja temperatura y el bombardeo de rayos cósmicos. El dato fascinante es que el hielo amorfo contiene una energía potencial. Si se calienta ligeramente, puede transformarse repentinamente en su estado cristalino más estable, liberando una pequeña cantidad de calor. Los científicos teorizan que el calor generado por el impacto gigante que creó el sistema Plutón-Caronte, o incluso la actividad criovolcánica, podría haber causado la cristalización de grandes volúmenes de este hielo amorfo en el manto o la corteza de Plutón, liberando calor latente. Esta liberación de energía pudo haber contribuido significativamente a los procesos de calentamiento interno que ayudaron a mantener el posible océano subsuperficial líquido, añadiendo otra capa de complejidad al rompecabezas energético de Plutón. Un último detalle sobre la radiación se centra en la luna Caronte. Ya sabemos que su polo rojo está teñido de tolinas. Los científicos han llegado a la conclusión de que las moléculas de nitrógeno y metano que migran de Plutón y se congelan en el polo de Caronte son transformadas en tolinas por la radiólisis del viento solar y los rayos cósmicos. El polo de Caronte es, por lo tanto, un gigantesco reactor químico natural, donde el material de Plutón se procesa con energía cósmica para crear compuestos orgánicos complejos que se acumulan en forma de un casquete polar rojizo. La química del color de Caronte es un testimonio directo de la interacción constante y violenta entre la materia helada y el entorno energético del espacio profundo. Plutón y Caronte no son solo mundos helados, son lienzos cósmicos pintados por la radiación y laboratorios de química prebiótica. La historia de Plutón, como hemos visto, es una de las más grandes revoluciones científicas de nuestro tiempo. Lo que parecía ser una simple bola de hielo inerte es, en realidad, un mundo dinámico, un laboratorio cósmico que nos ha obligado a reescribir las reglas de la geología planetaria. Recordemos que Plutón desafía la lógica del tamaño. Con sus criovolcanes de lodo helado, sus glaciares de nitrógeno que fluyen y sus campos de dunas de metano, este pequeño mundo demuestra que la actividad geológica persiste incluso a miles de millones de kilómetros del Sol. Su corazón, la Tombaugh Regio, no solo late con convección de hielos, sino que es la prueba indirecta más fuerte de un posible océano subsuperficial líquido, protegido por una capa de hielo aislante y calentado por fuerzas que se remontan a su violento origen. Hemos desvelado que su color rojizo es la firma de la química prebiótica más exótica, las tolinas, creadas por el incansable bombardeo de la radiación cósmica. Y entendimos que su compleja danza orbital con Caronte, su gigante compañero binario, es el motor que ha forjado su geología y mantiene su sistema estable. La misión New Horizons no fue solo un sobrevuelo, fue la finalización del reconocimiento inicial de nuestro sistema solar y el inicio de un nuevo capítulo en la ciencia de los objetos transneptunianos. Plutón, el rey del cinturón de Kuiper, nos ha enseñado que el universo lejano es rico, complejo y lleno de mundos que superan con creces nuestra imaginación. El legado de Plutón no es solo un conjunto de datos, sino una invitación a la curiosidad. Nos recuerda que no importa cuán lejos o cuán pequeño sea un mundo, siempre hay misterios esperando a ser descubiertos. Gracias por acompañarme en este profundo y extenso análisis del planeta enano más fascinante de todos. Si la ciencia detrás de los confines del universo les apasiona y quieren seguir explorando estos temas con rigor y detalle, les reitero mi invitación a suscribirse a Duerme con Ciencia. Un like, un comentario sobre su dato favorito o compartir este video es la mejor manera de apoyar estas largas y profundas inmersiones científicas. Nunca dejen de cuestionar, de explorar y de maravillarse por las vastas y complejas verdades que se extienden en el cosmos.